Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno. Soy Tomás y esta noche te acompañaré en un viaje extraordinario hacia las arenas doradas del desierto árabe, donde un pueblo surgió de la nada para escribir una de las historias más fascinantes de la antigüedad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una civilización puede florecer en el lugar más inhóspito del mundo, transformando el silencio del desierto en el eco de caravanas cargadas de tesoros? Esta noche descubriremos juntos los secretos de los nabateos, aquellos misteriosos hijos del desierto que dominaron las rutas más codiciadas del mundo antiguo. Prepárate para cerrar los ojos, respirar profundo y adentrarte en un relato que te conectará con la sabiduría milenaria de quienes convirtieron la adversidad en oportunidad. Este relato es para ti, para que encuentres serenidad mientras exploramos el nacimiento de un reino legendario, en el corazón del desierto árabe, donde las dunas se extienden hasta el horizonte como olas interminables de arena dorada, y donde el sol abraza la tierra con un calor que hace temblar el aire mismo. Emergió un pueblo extraordinario, los nabateos, cuyo nombre resuena con el misterio de las antiguas escrituras. Eran originalmente nómadas que vagaban por las extensiones áridas del noroeste de la península arábiga. Las primeras menciones de este pueblo datan del siglo VI a.C., cuando aparecen en los registros asirios como una tribu árabe que habitaba las tierras al sur de los reinos establecidos. Eran los invisibles del desierto, aquellos que conocían cada roca, cada oasis escondido, cada sendero secreto que serpenteaba entre las montañas rojizas. Su existencia estaba tejida con los hilos del conocimiento ancestral sobre cómo sobrevivir donde otros perecían, cómo encontrar agua donde solo parecía existir sed, cómo leer las estrellas cuando la oscuridad envolvía el mundo. La vida nómada de los nabateos estaba íntimamente ligada al comercio que fluía como ríos invisibles a través del desierto. En aquellos tiempos remotos, mucho antes de que las grandes civilizaciones mediterráneas alcanzaran su esplendor, existían rutas comerciales que conectaban los reinos del sur de Arabia con los mercados del norte, con Egipto, con Mesopotamia y más allá. Por estas rutas viajaban los tesoros más preciados del mundo antiguo: el incienso de las tierras de Saba, la mirra fragante que perfumaba los templos, las especias exóticas que transformaban banquetes ordinarios en festines dignos de reyes, y las sedas que llegaban desde los confines de Oriente. Los nabateos, con su conocimiento profundo del desierto y su capacidad para moverse sin ser vistos, se convirtieron gradualmente en los guardianes de estas rutas. No fue un cambio súbito, sino una transformación pausada y deliberada, como la erosión que esculpe las rocas a lo largo de siglos. Durante los primeros siglos de su historia, los nabateos operaban como intermediarios nómadas, guiando caravanas a través de los pasos más seguros del desierto y protegiendo a los mercaderes de los peligros que acechaban en cada duna. Su reputación creció lentamente pero con firmeza, como las raíces de un árbol que buscan agua en las profundidades de la tierra. Los comerciantes comenzaron a depender de ellos no solo por su conocimiento del terreno, sino por su palabra, por su honor inquebrantable en el cumplimiento de los acuerdos. En un mundo donde la traición podía significar la muerte en medio del desierto, la confianza era más valiosa que el oro mismo. Los nabateos entendieron este principio fundamental y lo convirtieron en el cimiento de su creciente poder. Cada caravana protegida, cada trato honrado,
cada promesa cumplida añadía otra piedra al edificio de su influencia. Pero el verdadero punto de inflexión en la historia nabatea llegó en el siglo IV a.C., cuando el equilibrio de poder en el Medio Oriente experimentó cambios sísmicos. Alejandro Magno había conquistado el imperio persa, y en el vacío de poder que siguió a su muerte prematura, nuevas oportunidades surgieron para aquellos lo suficientemente audaces como para tomarlas. Los nabateos, que hasta entonces habían permanecido en las sombras como facilitadores del comercio, comenzaron a transformarse en sus controladores. Ya no se contentaban con guiar caravanas. Empezaron a establecer puntos de control estratégicos, a construir refugios permanentes en lugares clave del desierto, a cobrar tributos por el paso seguro. Este fue el momento en que los hijos del desierto comenzaron su metamorfosis de nómadas a señores del comercio más lucrativo del mundo conocido. El control nabateo de las rutas del incienso no se logró mediante conquista militar brutal, sino a través de una estrategia más sutil y duradera. Los nabateos comprendieron algo que muchos imperios poderosos no entendían. En el desierto, el verdadero poder no proviene de los ejércitos, sino del control del agua y del conocimiento de los caminos. Comenzaron a establecer una red de asentamientos y estaciones de agua a lo largo de las rutas comerciales, transformando su conocimiento nómada en infraestructura permanente. Cada oasis, cada cisterna, cada pozo se convertía en un eslabón de una cadena que solo ellos podían mantener. Los mercaderes que querían transportar sus preciosas cargas desde el sur de Arabia hasta los mercados del Mediterráneo no tenían más opción que pagar por los servicios nabateos. No era extorsión, era simple realidad. Sin los nabateos, las caravanas se perdían en el desierto, morían de sed o caían víctimas de bandidos. Con los nabateos, el comercio fluía como nunca antes. Mientras el sol del siglo III a.C. se elevaba sobre las dunas, los nabateos ya no eran simples nómadas del desierto. Se habían transformado en una fuerza económica y política que debía ser reconocida por los grandes poderes de la época. Los Ptolomeos de Egipto, herederos de una porción del imperio de Alejandro, miraban con interés y preocupación el creciente poder nabateo. Los Seleucidas, que controlaban vastos territorios al norte, también tomaron nota de este pueblo que había surgido de la nada para dominar las arterias del comercio. Sin embargo, los nabateos demostraron una habilidad extraordinaria para la diplomacia, manteniendo su independencia a través de acuerdos comerciales ventajosos, tributos estratégicos cuando era necesario y cuando todo lo demás fallaba, utilizando su conocimiento del desierto como defensa impenetrable. Ningún ejército regular podía perseguirlos efectivamente en su territorio natal. En medio de esta transformación económica y política, los nabateos comenzaron a cambiar, también culturalmente. Las influencias de las civilizaciones con las que comerciaban, griegos, egipcios, persas, mesopotamios, empezaron a entrelazarse con sus tradiciones árabes ancestrales. Su idioma, el arameo nabateo, se convirtió en la lengua del comercio en la región. Sus dioses, aunque mantenían raíces árabes profundas, comenzaron a sincretizarse con deidades de otros panteones. Dushara, su dios principal, empezó a ser representado no solo como el señor de las montañas, sino también con atributos que recordaban a Zeus o a Baal. Este sincretismo no era debilidad, sino sabiduría, la capacidad de absorber lo mejor de cada cultura sin perder su esencia fundamental. Los nabateos se estaban preparando,
quizás sin saberlo conscientemente, para el siguiente gran capítulo de su historia. Y fue en este contexto de creciente prosperidad y poder que comenzó a surgir la necesidad de un centro, de un corazón para este reino del desierto. Los nabateos necesitaban algo más que campamentos temporales y estaciones de agua dispersas. Necesitaban una capital que reflejara su nueva posición en el mundo, un lugar que fuera inexpugnable por naturaleza, pero accesible para el comercio. Un sitio donde pudieran acumular y proteger las riquezas que fluían a través de sus manos. Los ojos de los líderes nabateos se volvieron hacia un valle escondido entre montañas de arenisca roja, un lugar que sus antepasados nómadas habían conocido durante generaciones, pero que ahora vislumbraban con nueva visión. Ese lugar, atravesado por un desfiladero estrecho que lo hacía naturalmente defendible, con manantiales que proporcionaban agua preciosa, sería el hogar de su mayor creación. Allí, en ese valle secreto, nacería Petra, la rosa del desierto, la ciudad imposible que desafiaría todas las leyes de la arquitectura y la lógica. Así, viajero del tiempo, llegamos al final de este primer capítulo de nuestra historia, pero apenas al comienzo del viaje nabateo. Hemos visto cómo un pueblo nómada, armado solo con conocimiento, determinación y astucia, transformó su posición de vulnerabilidad en una de dominio absoluto sobre las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Hemos sido testigos del nacimiento de una civilización que surgiría no de la fuerza bruta, sino de la inteligencia estratégica y la adaptabilidad. Descansa ahora con estas imágenes de caravanas atravesando dunas doradas, de comerciantes negociando bajo estrellas brillantes, de un pueblo aprendiendo a convertir el desierto en su aliado más poderoso. Cierra los ojos y deja que el susurro de las arenas antiguas te lleve hacia el sueño, sabiendo que cuando regreses, exploraremos juntos la maravilla arquitectónica que estos extraordinarios hijos del desierto estaban a punto de crear. Continuamos nuestro viaje, querido viajero del tiempo, adentrándonos ahora en el corazón de piedra de la civilización nabatea. Si en el capítulo anterior descubrimos el origen de un pueblo extraordinario, ahora nos disponemos a contemplar su mayor obra, su legado más sublime, aquella creación que desafió todas las leyes de la lógica y la posibilidad. Imagina por un momento que pudieras moldear la roca misma con tus manos, tallar montañas enteras como si fueran arcilla blanda, esculpir templos y palacios directamente en los acantilados rosados del desierto. Los nabateos no imaginaron esta posibilidad, la hicieron realidad. Y esta noche, mientras la noche envuelve el mundo y tú te preparas para el descanso, exploraremos juntos el misterio de Petra, la ciudad rosa que surge de las entrañas mismas de la tierra. Respira profundo. Cierra los ojos cuando lo necesites y déjate llevar por esta historia de ambición, belleza y genio arquitectónico que trasciende los siglos. El valle donde nacería Petra había sido conocido por los nabateos desde tiempos inmemoriales, un secreto guardado por generaciones de pastores y viajeros del desierto. Este lugar, ubicado en lo que hoy conocemos como el sur de Jordania, poseía características que lo hacían único en toda la región. Rodeado por montañas de arenisca que brillaban en tonos de rosa, rojo, naranja y púrpura según la posición del sol, el valle era accesible principalmente a través de un desfiladero estrecho y sinuoso conocido como el Zik. Este corredor natural, de apenas 2 metros de ancho en algunos puntos y flanqueado por paredes verticales de más de 80 metros de altura, actuaba como una defensa natural casi impenetrable.
Cualquier ejército que intentara atacar Petra debía atravesar el Sikh en fila india, vulnerable a cualquier defensor oculto en las alturas. Pero más allá de su valor defensivo, el valle poseía algo aún más precioso en el desierto: agua. Fue aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo cuando los nabateos comenzaron a transformar este refugio natural en algo mucho más grandioso. Los primeros asentamientos permanentes surgieron modestamente, con estructuras simples que servían como almacenes para las mercancías que fluían a través de las rutas comerciales. Sin embargo, la visión de los líderes nabateos se extendía mucho más allá de simples depósitos. Ellos vislumbraban una capital que no solo fuera funcional, sino también magnífica. Una ciudad que anunciara al mundo que los nabateos no eran simples comerciantes del desierto, sino una civilización con derecho propio. Para lograr esta visión, necesitaban superar un desafío aparentemente imposible: cómo construir una ciudad monumental en un lugar donde no existía madera abundante para edificios, donde el transporte de materiales era extremadamente difícil y donde el espacio plano era limitado. La respuesta que encontraron fue tan simple como revolucionaria. No construirían sobre la roca, tallarían dentro de ella. La técnica que los nabateos desarrollaron y perfeccionaron a lo largo de siglos era una forma de arquitectura inversa. Un proceso que requería no añadir, sino sustraer, no levantar, sino excavar. Los artesanos nabateos, trabajando con herramientas de hierro y bronce, comenzaban desde la parte superior de un acantilado y tallaban hacia abajo, removiendo la piedra capa por capa, centímetro por centímetro. Este método, extraordinariamente laborioso y que requería planificación meticulosa, significaba que cada error era irreversible. Cada golpe de cincel era permanente. No existía la posibilidad de demoler y reconstruir como en la arquitectura convencional. Cada fachada debía ser perfecta desde el primer momento. Los arquitectos nabateos, influenciados por las tradiciones helenísticas que habían absorbido a través del contacto con el mundo griego, diseñaban elaboradas fachadas con columnas, frontones y relieves decorativos, pero todo tallado directamente en la roca viva. El resultado era una fusión única entre la monumentalidad griega y la ingenuidad árabe, entre la tradición y la innovación. La joya más deslumbrante de Petra, aquella que captura la imaginación de todo aquel que la contempla, es sin duda el edificio conocido como el Tesoro o Al-Kaznej. Esta fachada monumental, de aproximadamente 40 metros de altura y 25 de ancho, emerge de la roca rosada como una visión de otro mundo. Tallada probablemente en el siglo I a.C., durante el reinado de uno de los reyes nabateos más poderosos, el tesoro representa la culminación del arte arquitectónico nabateo. Su diseño es una sinfonía de elementos clásicos, columnas corintias que se elevan majestuosas, un frontón triangular decorado con elaborados relieves, un tolos circular en el nivel superior, coronado por una urna de piedra. Cada centímetro de su superficie está decorado con motivos florales, figuras mitológicas y símbolos religiosos que mezclan influencias griegas, egipcias y orientales. Los nabateos crearon aquí no solo un edificio, sino un templo a la ambición humana. Una declaración tallada en piedra de que nada era imposible para aquellos con visión y determinación. Pero el tesoro era solo el comienzo de las maravillas de Petra. A medida que avanzamos por el valle, descubrimos cientos de fachadas talladas en las paredes de los acantilados circundantes. Las tumbas reales,
Un conjunto de monumentos funerarios de escala colosal se alinean en una de las laderas como gigantes silenciosos, guardando los secretos de la realeza nabatea. La tumba de la urna, con su enorme patio abierto tallado en la roca. La tumba corintia, que replica y amplía el diseño del tesoro. La tumba palacio, cuya fachada imita un palacio helenístico de 3 pisos, y la tumba de Sextio Florencio, que muestra inscripciones que conectan a Petra con el mundo romano. Cada una de estas tumbas no era simplemente un lugar de descanso final, sino un monumento a la memoria. Una afirmación de que, aunque el cuerpo perece, la gloria tallada en piedra perdura eternamente. Los nabateos entendían profundamente este principio. La inmortalidad no se encuentra en la vida, sino en el legado que dejamos grabado en el mundo. Y si te maravillas con estas obras, querido viajero, permíteme invitarte a formar parte de nuestra comunidad de exploradores del tiempo. Si este viaje por la historia nabatea está despertando tu curiosidad, si sientes que estas historias antiguas tienen algo que enseñarnos en nuestro presente, te invito a suscribirte al canal El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás más relatos como este, historias que te acompañarán en tus noches, conocimiento ancestral, presentado con la serenidad que tu mente necesita. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta extraordinaria saga, y para descubrir otras civilizaciones y secretos que aguardan ser desvelados. Ahora continuemos nuestro recorrido por Petra, porque aún nos quedan maravillas por descubrir. Más allá de las tumbas monumentales, Petra albergaba también los espacios de la vida cotidiana, aunque tallados con la misma dedicación artística que las estructuras ceremoniales. El teatro nabateo, excavado en la ladera de una montaña, podía albergar a más de 3.000 espectadores en sus gradas semicirculares talladas directamente en la roca. Aquí, bajo el cielo estrellado del desierto, los ciudadanos de Petra se congregaban para presenciar obras teatrales, celebraciones religiosas y eventos políticos. El monasterio, o Ad Deir, ubicado en lo alto de la montaña y accesible solo después de ascender 800 escalones tallados en la roca, era aún más imponente que el tesoro, con una fachada de 50 metros de ancho. Probablemente funcionaba como un lugar de culto o tal vez como un espacio para ceremonias reales, su ubicación elevada simbolizando la conexión entre lo terrenal y lo divino. Cada estructura en Petra contaba una historia. Cada tallado era una palabra en el gran libro de piedra que los nabateos estaban escribiendo para la eternidad. Lo verdaderamente asombroso de Petra no era solo la magnificencia individual de sus edificios, sino la visión integral de la ciudad como un todo. Los nabateos no simplemente tallaban monumentos aislados, creaban un paisaje urbano completo, integrado armoniosamente con el entorno natural. Las calles principales estaban flanqueadas por columnatas, aunque estas eran construcciones tradicionales más que talladas. Los templos dedicados a sus dioses, como el gran templo de Dushara, combinaban elementos tallados con estructuras construidas. Los palacios, los mercados, las viviendas ordinarias, todo coexistía en un equilibrio cuidadosamente planificado. La ciudad respiraba con vida, desde los humildes talleres de artesanos hasta las grandiosas salas de audiencia real. Y sobre todo esto, el color cambiante de la arenisca, transformándose con cada hora del día desde el rosa pálido del amanecer hasta el rojo profundo del atardecer, hacía de Petra una ciudad viva.
una entidad que conversaba con el sol y las estrellas. Así, viajero del tiempo que me acompañas en esta noche tranquila, hemos contemplado juntos la materialización del sueño nabateo. Hemos visto cómo un pueblo transformó las montañas mismas en catedrales de piedra, cómo convirtieron su capital en una obra de arte monumental que desafía nuestra comprensión incluso hoy. Petra no era simplemente una ciudad, era una declaración de principios, una afirmación de que la voluntad humana, cuando se combina con visión, paciencia y habilidad, puede lograr lo que parece imposible. Cierra los ojos ahora y visualiza esas fachadas rosadas emergiendo de la roca, esas columnas talladas reflejando la luz dorada del desierto, esos pasillos secretos susurrando historias de caravanas y reyes. Descansa con la certeza de que en nuestro próximo encuentro exploraremos el secreto más extraordinario de los nabateos, cómo hicieron florecer la vida misma en el corazón del desierto. Regresamos juntos, querido viajero del tiempo, a este viaje extraordinario por los secretos del reino nabateo. Si en nuestros capítulos anteriores descubrimos el origen de un pueblo nacido del desierto y contemplamos la magnificencia de su ciudad de piedra, ahora nos adentramos en el misterio más profundo de todos. ¿Cómo los nabateos lograron lo imposible? ¿Cómo puede florecer una civilización en el lugar donde la naturaleza misma parece conspirar contra la vida? ¿Cómo se sostiene una ciudad de miles de habitantes donde apenas llueve unas pocas semanas al año? Esta noche descubriremos el secreto más asombroso de los nabateos, aquel conocimiento que transformó su destino y les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar donde otros habrían perecido. Respira profundo, acomódate y prepárate para explorar el milagro del agua y la sabiduría de la diplomacia, las dos fuerzas invisibles que sostuvieron el poder nabateo durante siglos. Este conocimiento ancestral tiene mucho que enseñarnos sobre la adaptabilidad, la visión y la inteligencia estratégica. El agua, ese elemento tan común en muchas regiones del mundo, pero tan precioso en el desierto, era la clave de toda la civilización nabatea. Petra recibía precipitaciones durante solo unos 2 meses al año, principalmente en invierno, cuando las tormentas ocasionales descargaban agua sobre las montañas circundantes. El resto del año, el sol implacable evaporaba cualquier humedad, y los arroyos que habían fluido brevemente se convertían en lechos secos y polvorientos. Para cualquier civilización convencional, estas condiciones habrían sido una sentencia de muerte, una limitación insuperable que habría impedido el desarrollo de una ciudad importante. Pero los nabateos no eran una civilización convencional, y su enfoque del problema del agua demostró un nivel de ingeniería y planificación que rivalizaba con las grandes obras de Roma o Egipto. Ellos no lucharon contra el desierto, aprendieron a bailar con él, a capturar cada gota preciosa y preservarla para los largos meses de sequía que inevitablemente llegaban. El sistema hidráulico nabateo era una obra maestra de ingeniería integrada, un conjunto de soluciones interconectadas que trabajaban en armonía para garantizar un suministro constante de agua. En el corazón de este sistema estaban las cisternas, enormes depósitos excavados en la roca o construidos con piedra y recubiertos con una argamasa impermeable especial que los nabateos habían perfeccionado. Estas cisternas, algunas con capacidad para almacenar decenas de miles de litros, estaban estratégicamente ubicadas por toda Petra y las rutas circundantes. Cuando llegaban las lluvias invernales,
Un elaborado sistema de canales tallados en la roca y acueductos de cerámica dirigía el agua desde las montañas hasta estas cisternas. Los nabateos habían calculado meticulosamente las pendientes necesarias para que el agua fluyera naturalmente, aprovechando la gravedad para mover el líquido sin necesidad de bombas o mecanismos complejos. Cada canal estaba diseñado no solo para transportar agua, sino también para filtrarla, eliminando sedimentos y desperdicios a través de una serie de estanques de decantación. Pero la verdadera genialidad nabatea se revelaba en los detalles más sutiles de su ingeniería hidráulica. Habían desarrollado un sistema de presas temporales que podían regular el flujo de agua durante las tormentas, evitando que las inundaciones repentinas destruyeran la ciudad, pero capturando cada gota posible. Crearon canales de desviación que protegían el Sic, el estrecho desfiladero que era la entrada principal a Petra, de las devastadoras inundaciones que podían arrasar con todo a su paso. Construyeron fuentes públicas y baños que no solo servían propósitos prácticos, sino que también demostraban el dominio nabateo sobre el elemento más precioso del desierto. En una región donde el agua significaba poder, los nabateos exhibían su riqueza y sofisticación mediante el uso aparentemente extravagante del agua en espacios públicos. Era un mensaje claro para visitantes y súbditos por igual. Petra no era una ciudad que luchaba por sobrevivir en el desierto. Era una ciudad que había conquistado el desierto mismo. Esta maestría sobre el agua no se limitaba a Petra, sino que se extendía a lo largo de todas las rutas comerciales controladas por los nabateos. Cada estación de caravanas, cada puesto de descanso a lo largo de los cientos de kilómetros de rutas del incienso contaba con su propio sistema de recolección y almacenamiento de agua. Los nabateos construyeron una red de cisternas y pozos que convertía lo que habría sido un viaje mortal a través del desierto en una ruta relativamente segura y predecible. Esta infraestructura hidráulica era en muchos sentidos más valiosa que cualquier ejército, porque garantizaba que las caravanas continuarían fluyendo, que el comercio seguiría prosperando y que los nabateos permanecerían indispensables como intermediarios entre Arabia y el Mediterráneo. El control del agua en el desierto era fundamentalmente el control del destino mismo de la región. Pero si el agua era la sangre vital de la civilización nabatea, la diplomacia era su cerebro estratégico. Los nabateos comprendieron desde muy temprano en su historia que la supervivencia a largo plazo no dependía únicamente de la fuerza militar o la riqueza económica, sino de la capacidad de navegar las turbulentas corrientes políticas del mundo helenístico y posteriormente romano. Rodeados por potencias mucho más grandes, los Ptolomeos al suroeste, los Seleucidas al norte, los reinos árabes del sur y eventualmente Roma desde el oeste, los nabateos enfrentaban un dilema constante: ¿cómo mantener su independencia y prosperidad sin ser absorbidos o destruidos? La respuesta que desarrollaron fue una forma de diplomacia pragmática y flexible que priorizaba la supervivencia sobre el orgullo, los acuerdos sobre los conflictos y la adaptación sobre la rigidez ideológica. Fueron maestros del arte de inclinarse ante el viento sin quebrarse. Las relaciones nabateas con los Ptolomeos de Egipto ilustran perfectamente esta estrategia diplomática. Durante el siglo III y II a.C., los Ptolomeos intentaron repetidamente extender su control sobre las rutas comerciales nabateas, viendo el potencial económico de dominar el comercio del incienso.
Los nabateos respondieron no con confrontación directa, sino con una combinación calculada de resistencia cuando era necesario y cooperación cuando era conveniente. Pagaban tributos cuando las circunstancias lo exigían, pero nunca cedían el control real de sus rutas o ciudades. Cuando los ejércitos ptolemaicos intentaban penetrar en el territorio nabateo, los guerreros del desierto simplemente desaparecían en las arenas con sus tesoros, reapareciendo solo cuando los invasores, agotados y sin agua, se veían obligados a retirarse. Era una guerra de desgaste, donde los nabateos siempre tenían la ventaja del conocimiento del terreno y los recursos ocultos. Los Ptolomeos eventualmente aceptaron que conquistar Petra era más costoso que comerciar con ella. Con el ascenso del poder romano en el Mediterráneo oriental durante el siglo I a.C., los nabateos enfrentaron su mayor desafío diplomático. Roma no era como los reinos helenísticos. Su poder militar era abrumador y su apetito por la expansión parecía insaciable. Los nabateos observaron cómo Roma absorbía sistemáticamente a todos sus vecinos. Judea, Siria, Egipto, uno tras otro cayeron bajo el dominio de las legiones. Los líderes nabateos entendieron que la confrontación directa con Roma sería suicida, pero también sabían que su reino poseía algo que Roma deseaba intensamente: acceso seguro y controlado a las rutas comerciales que traían las especias y los lujos de Oriente. Así, los nabateos se convirtieron en aliados y socios comerciales de Roma, manteniendo su autonomía mientras colaboraban con el coloso occidental. Era un equilibrio delicado, una danza diplomática donde cada paso debía ser calculado con precisión milimétrica. Los reyes nabateos de este periodo demostraron una habilidad extraordinaria para leer los cambios del poder romano y ajustar sus estrategias en consecuencia. Cuando Roma estaba distraída por guerras civiles o conflictos en otras fronteras, los nabateos expandían silenciosamente su influencia. Cuando Roma volvía su atención hacia Oriente, los nabateos enfatizaban su papel como garantes de la estabilidad regional y facilitadores del comercio lucrativo. Adoptaron aspectos de la cultura romana cuando era conveniente, acuñaron monedas con inscripciones en griego y latín además de arameo, y recibieron a visitantes romanos con la hospitalidad elaborada por la cual eran famosos. Al mismo tiempo, mantenían celosamente su identidad árabe, sus tradiciones ancestrales y su estructura política independiente. Esta capacidad para ser simultáneamente nabateos y cosmopolitas, árabes y helenizados, autónomos y colaboradores, era el testimonio supremo de su sofisticación cultural y política. Así, viajero que me acompañas en esta noche tranquila, hemos descubierto los dos pilares invisibles sobre los cuales se sostenía el poder nabateo. Hemos visto cómo la ingeniería hidráulica transformó un desierto inhóspito en un jardín próspero, y cómo la diplomacia astuta permitió a un reino relativamente pequeño sobrevivir y prosperar entre gigantes. Los nabateos nos enseñan lecciones valiosas sobre la adaptabilidad, sobre cómo la inteligencia y la planificación pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. Cierra los ojos ahora y visualiza esos canales de agua fluyendo silenciosamente por la piedra rosa, esos diplomáticos nabateos negociando sabiamente bajo las estrellas del desierto, ese equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad. Descansa con este conocimiento, sabiendo que en nuestro encuentro final exploraremos el último capítulo de esta extraordinaria historia: el inevitable abrazo con Roma y el legado eterno que los nabateos dejaron para el mundo,
Llegamos ahora, querido viajero del tiempo, al capítulo final de nuestra travesía por la historia del reino nabateo. Si en los capítulos anteriores hemos sido testigos del nacimiento de un pueblo extraordinario, de la creación de una ciudad imposible y del dominio magistral sobre el agua y la diplomacia, ahora debemos confrontar una verdad inevitable que todas las civilizaciones deben enfrentar. Nada en este mundo es eterno. El reino nabateo, que había florecido durante siglos en el desierto, que había resistido a imperios y transformado la adversidad en prosperidad, se encontraba ahora ante su destino final. Pero como descubriremos esta noche, el final de un reino no significa el fin de su legado. Respira profundo. Acomódate para escuchar esta última parte de nuestra historia y descubre cómo los nabateos, incluso en su transformación, dejaron huellas imborrables en las arenas del tiempo. Este es un relato sobre finales y comienzos, sobre cómo las grandes civilizaciones nunca mueren realmente, sino que se transforman, se integran y continúan viviendo en formas nuevas e inesperadas. Durante las primeras décadas del siglo I después de Cristo, el reino nabateo experimentó lo que parecía ser su época dorada. El comercio fluía con mayor abundancia que nunca. Las caravanas atravesaban el desierto en números sin precedentes y Petra brillaba con el esplendor acumulado de generaciones de prosperidad. Los reyes nabateos de este período, con nombres como Aretas IV y Malico II, gobernaban un reino que se extendía desde el sur de Siria hasta el norte de Arabia, controlando no solo las rutas del incienso, sino también importantes territorios agrícolas y centros urbanos. La población de Petra había alcanzado quizás 20.000 habitantes, una cifra extraordinaria para una ciudad en medio del desierto. Los templos estaban adornados con ofrendas preciosas, los palacios albergaban tesoros de tierras lejanas, y la ciudad vibraba con la energía de comerciantes, artesanos, sacerdotes y funcionarios que mantenían funcionando esta compleja maquinaria de civilización. Sin embargo, bajo esta superficie próspera, las corrientes de la historia estaban comenzando a cambiar de dirección. Roma, que había sido durante décadas un socio comercial y un vecino relativamente benigno, estaba transformándose paulatinamente en algo diferente. El imperio había consolidado su control sobre toda la cuenca del Mediterráneo. Había anexado Egipto después de la muerte de Cleopatra, había convertido Judea en una provincia después de múltiples revueltas y había establecido su dominio sobre Siria. Los nabateos se encontraban ahora completamente rodeados por territorios romanos, una isla de independencia en un mar de águilas imperiales. Más preocupante aún, los patrones del comercio mundial estaban comenzando a cambiar. Los romanos habían descubierto los monzones del Océano Índico, lo que permitía a los barcos navegar directamente desde Egipto hasta la India, evitando las costosas rutas terrestres que habían sido la fuente de la riqueza nabatea. El incienso y las especias ahora podían llegar a Roma por mar, más rápido y más barato que por las antiguas rutas de caravanas del desierto. El monopolio nabateo, que había parecido inquebrantable durante siglos, estaba siendo erosionado lentamente por las mareas inexorables del cambio tecnológico y geopolítico. Los últimos reyes nabateos observaban estos desarrollos con creciente preocupación. Ravelo II, que ascendió al trono en el año 70 después de Cristo, intentó mantener el delicado equilibrio que sus predecesores habían perfeccionado. Autonomía nominal mientras se cooperaba estrechamente con Roma.
Continuó acuñando monedas con su propio rostro, ejerció autoridad sobre los asuntos internos del reino y mantuvo las tradiciones nabateas, pero la realidad del poder estaba cambiando inexorablemente. Roma ya no necesitaba a los nabateos como intermediarios comerciales indispensables, y el valor estratégico del reino nabateo como estado tapón entre Roma y las tribus del desierto estaba disminuyendo a medida que Roma expandía su presencia militar directa en la región. El emperador Trajano, que gobernaba Roma desde el año 98, era un expansionista convencido que creía en la integración directa de territorios fronterizos, en lugar de depender de reinos, clientes. La anexión del reino nabateo no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El momento final llegó en el año 106 después de Cristo. Las circunstancias exactas de la anexión permanecen envueltas en misterio, porque curiosamente no existen registros de batalla o conflicto significativo. No hubo asedios épicos de Petra, no hay crónicas de legiones romanas masacrando a defensores nabateos en el Sic, no se registran revueltas o resistencia violenta. En cambio, lo que ocurrió parece haber sido una transición relativamente pacífica, casi administrativa. El reino nabateo simplemente dejó de existir como entidad política independiente y se transformó en la provincia romana de Arabia Pétrea. Ravelo II, el último rey nabateo, desaparece de los registros históricos sin fanfarria ni drama. Es posible que la integración fuera negociada, que los líderes nabateos, viendo la inevitabilidad del dominio romano y recordando su larga tradición de pragmatismo diplomático, eligieran la cooperación sobre la resistencia fútil. O quizás Roma simplemente declaró la anexión y los nabateos, sin ejércitos capaces de enfrentar a las legiones, aceptaron lo inevitable. Pero aquí, querido viajero, encontramos una de las ironías más fascinantes de la historia. Aunque el reino nabateo había desaparecido políticamente, Petra y las ciudades nabateas continuaron prosperando durante décadas bajo el dominio romano. Los romanos, pragmáticos como siempre, reconocieron el valor de la infraestructura nabatea y la preservaron. Las rutas comerciales siguieron funcionando, aunque ahora bajo administración romana. Los sistemas hidráulicos nabateos continuaron suministrando agua a Petra. Los templos siguieron siendo lugares de culto, aunque gradualmente incorporando también deidades romanas. La población nabatea mantuvo muchas de sus tradiciones, su idioma, sus costumbres. Roma no buscaba destruir la cultura nabatea sino absorberla, integrarla en el 900 mosaico multicultural del imperio. De hecho, Petra experimentó una especie de renacimiento arquitectónico bajo el dominio romano, con la construcción de nuevos edificios monumentales, baños públicos al estilo romano y una columnata impresionante que atravesaba el centro de la ciudad. Sin embargo, las semillas del declive final de Petra ya habían sido plantadas. Con el comercio marítimo desviando cada vez más mercancías lejos de las rutas terrestres, la importancia económica de Petra disminuía gradualmente. En el año 363, un terremoto devastador sacudió la región, destruyendo muchos de los edificios y dañando gravemente la infraestructura hidráulica que había sido el alma de la ciudad. Aunque la ciudad fue parcialmente reconstruida, nunca recuperó su antiguo esplendor. Terremotos posteriores en los siglos V y VI causaron más daños. Gradualmente, a medida que las rutas comerciales se desplazaban y el clima político de la región se volvía cada vez más inestable, los habitantes comenzaron a abandonar Petra.
Para el siglo VII, cuando los ejércitos del Islam conquistaron la región, Petra era poco más que un pueblo disperso entre ruinas magníficas. El desierto comenzó a reclamar lentamente lo que había sido suyo, y la arena empezó a cubrir las calles que una vez habían resonado con las voces de comerciantes de todo el mundo conocido. Y así, Petra se convirtió en leyenda, en rumor, en mito. Los beduinos locales conocían su existencia y ocasionalmente habitaban las antiguas tumbas talladas, pero para el mundo exterior, la ciudad rosa se convirtió en un secreto perdido. Durante más de 1000 años, Petra permaneció oculta del mundo, protegida por el desierto que la rodeaba y por el sikh que servía ahora no como defensa, sino como velo. No fue hasta el año 1812 que un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de peregrino musulmán, logró convencer a un guía local para que lo llevara a través del Sikhi. Cuando Burckhardt emergió en el valle y contempló el tesoro elevándose ante él, supo que había redescubierto una de las maravillas perdidas del mundo antiguo. Su descripción, publicada años después de su muerte, encendió la imaginación de cientos arqueólogos, exploradores y románticos de todo el mundo. Petra había resurgido, no como una ciudad viva, sino como un testimonio eterno del genio humano. Y ahora, mientras nuestra historia llega a su fin, reflexionemos juntos sobre el legado de los nabateos. Ellos nos enseñan que la grandeza no siempre se mide en conquistas militares o en la extensión de imperios. Los nabateos nunca conquistaron tierras vastas, nunca impusieron su voluntad sobre pueblos lejanos, nunca construyeron un imperio que se extendiera por continentes. En cambio, construyeron algo quizás más duradero, una ciudad que desafía la comprensión, un sistema de ingeniería que transformó el desierto, una tradición de diplomacia que les permitió sobrevivir entre gigantes durante siglos. Nos enseñan sobre la adaptabilidad, sobre cómo la inteligencia y la visión pueden superar limitaciones aparentemente insuperables. Nos recuerdan que las civilizaciones más memorables no son necesariamente las más poderosas militarmente, sino aquellas que dejan huellas imborrables en la piedra y en la memoria de la humanidad. Cierra los ojos ahora, viajero del tiempo, y visualiza por última vez esas fachadas rosadas brillando bajo el sol del desierto. Escucha el eco de caravanas antiguas atravesando el Sikh, el murmullo del agua fluyendo por canales tallados hace 2000 años. Las voces de comerciantes nabateos negociando en lenguas olvidadas. Aunque el reino nabateo desapareció hace casi 2 milenios, su espíritu persiste en cada columna tallada, en cada cisterna que aún recoge agua de lluvia, en cada visitante moderno que camina asombrado por Petra. Los nabateos lograron la única forma de inmortalidad verdadera: ser recordados, ser admirados, ser estudiados por generaciones que vendrían siglos después de su desaparición. Duerme ahora con la paz de saber que has viajado a través del tiempo, que has caminado junto a los hijos del desierto y que llevas contigo las lecciones eternas de su extraordinaria historia. Que los sueños te lleven de regreso a Petra, donde las piedras antiguas aún susurran secretos de sabiduría, resiliencia y belleza imperecedera.